Hay una pregunta que los seres humanos llevamos haciéndonos desde que por primera vez levantamos la vista hacia el cielo nocturno y nos dimos cuenta de que las estrellas no eran simplemente luces decorativas clavadas en una bóveda oscura, sino soles, otros soles, soles que podrían tener mundos a su alrededor, mundos que podrían tener vida. ¿Estamos solos? Es quizás la pregunta más antigua que existe, la que trasciende culturas, épocas, sistemas de creencias y marcos filosóficos, la que une al astrónomo con el niño que mira el cielo desde el jardín de su casa, la que late en el fondo de casi toda la ciencia ficción que hemos producido como especie, de casi toda la mitología que hemos construido sobre seres que vienen de arriba, de casi toda la fascinación que generan los avistamientos y los rumores y las teorías sobre lo que los gobiernos podrían o no podrían estar ocultando. ¿Estamos solos en el universo? Y durante décadas, la respuesta implícita que el consenso científico y cultural ha dado a esa pregunta ha sido esta: probablemente no. El universo es demasiado grande. Hay demasiadas estrellas, demasiados planetas, demasiadas posibilidades estadísticas para que seamos los únicos. Sería una arrogancia cósmica extraordinaria asumir que en toda esa vastedad, en todos esos miles de millones de galaxias con sus miles de millones de estrellas cada una, la vida inteligente solo apareció aquí, en este planeta pequeño y azul que orbita una estrella mediana en el brazo periférico de una galaxia que no tiene nada de especial. Esa ha sido la intuición dominante, la que alimenta el entusiasmo por los programas de búsqueda de inteligencia extraterrestre, la que hace que cada anuncio sobre un exoplaneta potencialmente habitable genere titulares emocionados en todos los medios del mundo, la que sostiene la idea de que es solo cuestión de tiempo, de tecnología suficientemente potente y de paciencia suficientemente larga, antes de que finalmente detectemos la señal que lo cambia todo. Pero hay algo que la divulgación científica entusiasta no siempre cuenta con la misma prominencia con que cuenta la promesa del descubrimiento. Llevamos más de 60 años buscando. 60 años de radiotelescopios apuntando hacia las estrellas. 60 años de análisis de señales en busca de algo que no pueda explicarse por fenómenos naturales. 60 años de programas formales e informales de búsqueda de inteligencia extraterrestre que han escrutado miles de fuentes de radio, que han analizado el espectro de miles de estrellas, que han procesado cantidades de datos que habrían resultado inconcebibles para los pioneros del campo cuando empezaron a trabajo en los años 60. Y el resultado de esos 60 años de búsqueda es el silencio, no un silencio parcial. No un silencio con algunas anomalías prometedoras que siguen siendo investigadas. Silencio absoluto. Ni una sola detección confirmada. Ni una sola señal verificada que no haya encontrado explicación en fenómenos naturales o en interferencia de origen humano. Ni el menor rastro inequívoco de que en algún lugar del universo observable exista otra civilización que haya alcanzado el nivel tecnológico necesario para producir emisiones detectables desde la distancia. El cosmos, hasta donde podemos escuchar, está en silencio. Y hay una pregunta que ese silencio plantea con una urgencia que crece exactamente en la misma proporción que crece nuestra capacidad de escuchar. Si el universo está lleno de planetas potencialmente habitables, si las condiciones para la vida son tan comunes como el entusiasmo popular asume que son, ¿dónde están todos? Esa pregunta tiene un nombre. Se llama la paradoja de Fermi. Y lleva décadas sin tener una respuesta satisfactoria. Hay docenas de respuestas propuestas, algunas más tranquilizadoras que otras, algunas que cuando las escuchas por primera vez producen un escalofrío que tarda un momento en explicarse. Pero ninguna ha logrado el consenso de la comunidad científica, porque ninguna tiene todavía evidencia suficiente que la respalde de manera definitiva. Lo que sí ha cambiado en los últimos años, de manera gradual pero significativa, es la evaluación de las probabilidades. Y esa evaluación, cuando se hace con honestidad y sin el sesgo del optimismo que tan naturalmente acompaña a la búsqueda de algo que queremos encontrar, produce conclusiones que son incómodas. Para entender por qué, hay que empezar por el instrumento matemático que durante décadas ha sido el marco de referencia de todos los debates sobre vida inteligente extraterrestre. En 1961, un astrónomo llamado Frank Drake propuso una ecuación que intentaba estimar cuántas civilizaciones con capacidad de comunicación interestelar
podrían existir en nuestra galaxia en un momento dado. La idea era organizar nuestra ignorancia de manera sistemática, identificar los factores relevantes y estimar cuántas civilizaciones detectables había en la Vía Láctea si se multiplicaban esos factores entre sí. Los factores que Drake identificó eran estos: la tasa a la que se forman nuevas estrellas en la galaxia, la fracción de esas estrellas que tienen planetas, el número de planetas por estrella que se encuentran en la zona habitable, esa franja de distancias donde la temperatura permite que exista agua líquida en la superficie, la fracción de esos planetas donde efectivamente surge la vida, la fracción de esos planetas con vida donde la vida desarrolla inteligencia, la fracción de los planetas con inteligencia, donde esa inteligencia desarrolla tecnología capaz de producir señales detectables desde otros sistemas estelares. Y finalmente, el tiempo promedio durante el cual esas civilizaciones permanecen en ese estado detectable antes de extinguirse, callarse o evolucionar hacia algo que ya no produce señales que podamos captar. Cuando Drake y sus colegas usaron esa ecuación por primera vez, las estimaciones disponibles para cada factor eran extraordinariamente optimistas. Se asumía que una fracción significativa de planetas en la zona habitable desarrollarían vida, que una fracción significativa de los que desarrollaran vida llegarían a la inteligencia, que las civilizaciones inteligentes durarían millones de años y que por tanto habría en la galaxia miles o incluso millones de civilizaciones con las que en principio podríamos comunicarnos. Esa estimación fue el combustible intelectual que encendió décadas de búsqueda. Si había miles de civilizaciones en la Vía Láctea, encontrar señales de alguna de ellas parecía solo cuestión de buscar lo suficientemente bien y lo suficientemente largo. Pero a medida que la ciencia ha avanzado, a medida que hemos aprendido más sobre cada uno de los factores de la ecuación de Drake, el panorama ha cambiado de maneras que los optimistas de los años 60 no anticiparon. Cada factor, cuando se examina con el conocimiento científico actual, en lugar de con las suposiciones esperanzadoras de hace 6 décadas, resulta ser más restrictivo de lo que se creía. Y cuando multiplicas factores restrictivos entre sí, el resultado puede ser devastadoramente pequeño. Empecemos por los primeros factores, los que durante décadas parecieron los más prometedores. Los planetas son comunes. Eso es hoy un hecho bien establecido, no una suposición optimista. La misión espacial Kepler, que pasó años observando una pequeña porción del cielo y midiendo con precisión los cambios de brillo de las estrellas cuando un planeta pasaba por delante de ellas, encontró miles de exoplanetas y reveló que casi todas las estrellas tienen planetas y que muchas tienen planetas en la zona habitable. Si calculamos que solo en nuestra galaxia hay más de 200.000 millones de estrellas y que muchas de ellas tienen planetas en la zona habitable, el número de mundos potencialmente habitables solo en la Vía Láctea se eleva a cifras que hace que el universo parezca rebosante de posibilidades. Pero aquí es donde la realidad empieza a complicar el entusiasmo de manera significativa. Estar en la zona habitable no es lo mismo que ser habitable. La zona habitable define únicamente la franja de distancias a una estrella donde la temperatura superficial permite que el agua exista en estado líquido. Es una condición necesaria para la vida tal como la conocemos, pero está absolutamente lejos de ser suficiente. Pensemos en qué hace habitable a la Tierra de verdad. No solo habitable en el sentido de que el agua pueda existir en su superficie, habitable en el sentido de que la vida pueda surgir, prosperar durante miles de millones de años y eventualmente producir organismos complejos con cerebros capaces de hacerse preguntas sobre si están solos en el universo. Para eso, la Tierra necesita una atmósfera con la composición química correcta, con los gases de efecto invernadero en las proporciones adecuadas para mantener una temperatura superficial estable, con ozono suficiente para filtrar la radiación ultravioleta que destruiría las moléculas orgánicas complejas, con presión atmosférica suficiente para permitir que el agua líquida exista en la superficie, en lugar de evaporarse inmediatamente. Necesita un campo magnético. Ese campo magnético existe porque la Tierra tiene un núcleo de hierro líquido que mantiene una temperatura suficientemente alta gracias al calor residual de la formación del planeta y al decaimiento de elementos radiactivos. Sin ese campo magnético, el viento solar habría erosionado la atmósfera terrestre hace miles de millones de años, como lo hizo con la atmósfera de Marte, dejando un planeta frío, árido e irradiado.
Necesita tectónica de placas, ese proceso geológico que mueve los continentes, que genera volcanes, que construye montañas y que por tanto regula el ciclo del carbono a escalas de tiempo geológicas, manteniendo la temperatura del planeta dentro de rangos compatibles con la vida durante periodos de tiempo que se miden en miles de millones de años. Sin tectónica de placas, el carbono se acumularía en la atmósfera o se quedaría atrapado en la roca sin posibilidad de reciclaje, y el clima derivaría hacia extremos incompatibles con la vida compleja. Necesita la Luna. Ese satélite enorme, desproporcionadamente grande para un planeta del tamaño de la Tierra, que estabiliza la inclinación del eje terrestre e impide que varíe de manera caótica en escalas de tiempo de millones de años. Sin la Luna, el eje de la Tierra podría inclinarse de maneras que producirían variaciones climáticas tan extremas que harían imposible la vida compleja. La Luna existe porque hace aproximadamente 4.500 millones de años un objeto del tamaño de Marte impactó la Tierra primitiva con el ángulo y la velocidad exactos para desprender suficiente material como para formar un satélite grande sin destruir el planeta completamente. Ese impacto fue un accidente de la historia solar. No había ninguna ley de la física que garantizara que ocurriera. Necesita los planetas exteriores del sistema solar en sus posiciones actuales. Júpiter y Saturno actúan como escudos gravitacionales que desvían hacia el espacio exterior muchos de los cometas y asteroides que de otro modo bombardearían la Tierra con una frecuencia que haría imposible la evolución de vida compleja. Sin Júpiter, la Tierra habría sufrido impactos masivos con una frecuencia que habría dificultado enormemente el desarrollo de ecosistemas estables durante el tiempo necesario para que emergiera la inteligencia. Cada uno de estos factores es resultado de circunstancias específicas y en muchos casos improbables de la historia de la formación del sistema solar y de la Tierra. Y cuando intentas estimar la probabilidad de que todos esos factores coincidan en el mismo planeta al mismo tiempo, el número resultante es pequeño. Potencialmente muy pequeño. Hay científicos que han argumentado con seriedad que aunque los planetas en zonas habitables sean comunes, los planetas verdaderamente habitables para vida compleja podrían ser extraordinariamente raros, quizás únicos en la galaxia, quizás únicos en el universo observable. Esa idea tiene un nombre. Se llama la hipótesis de la Tierra rara. Y aunque no todos los astrobiólogos la aceptan en sus versiones más extremas, el argumento central es sólido. La habitabilidad real para vida compleja impone restricciones mucho más severas que simplemente estar en la zona habitable. Pero hagamos una concesión generosa a los optimistas y digamos que aún con todas esas restricciones, hay en la galaxia millones de planetas verdaderamente habitables, planetas que cumplen todos los requisitos para que la vida compleja pueda desarrollarse. ¿Qué ocurre entonces? Entonces tropezamos con la segunda gran barrera, el origen de la vida. Y aquí la situación epistemológica en que se encuentra la ciencia es particularmente humillante para nuestra sensación de comprensión del universo. Tenemos exactamente un ejemplo de vida surgiendo espontáneamente de la química inerte, la Tierra, y no entendemos cómo ocurrió. No en el sentido de que falten algunos detalles que los investigadores están a punto de resolver, en el sentido de que los pasos fundamentales por los que la química inorgánica se convirtió en química orgánica y luego en moléculas autorreplicantes y luego en las primeras estructuras que podríamos llamar vida siguen siendo profundamente misteriosos décadas después de que comenzara la investigación sistemática sobre el origen de la vida. Sabemos que los ingredientes básicos, los aminoácidos que componen las proteínas, los nucleótidos que componen el ARN y el ADN, los ácidos grasos que componen las membranas celulares, se forman con relativa facilidad en condiciones prebióticas. Eso lo demostró el famoso experimento de Miller y Urey en 1953 y ha sido confirmado y ampliado por décadas de investigación posterior. Los bloques básicos de la vida no son ingredientes raros que requieran condiciones exóticas para formarse. El problema no está en los ingredientes, el problema está en el salto desde los ingredientes hasta la primera célula, desde la química prebiótica hasta el sistema autorreplicante más simple que podamos imaginar. El ARN, que hoy se considera la candidata más probable para ser la primera molécula de la vida, es una molécula extraordinariamente compleja. Para que una secuencia de ARN sea capaz de catalizarse a sí misma, de copiar su propia secuencia para producir copias, necesita tener una longitud y una composición específica.
y la probabilidad de que esa secuencia específica ensamble por azar a partir de nucleótidos libres en una solución acuosa es astronómicamente pequeña si se calcula de manera directa. Ahora bien, nadie asume que la primera molécula autorreplicante apareció por simple azar. Debe haber habido algún proceso de evolución química previa, algún mecanismo que concentrara ciertos compuestos, que los ordenara, que seleccionara combinaciones con alguna ventaja química sobre otras, preparando el terreno para que emergiera la autorreplicación. Los investigadores han propuesto docenas de escenarios: fuentes hidrotermales en el fondo del océano, superficies de arcilla que podrían actuar como plantillas, ciclos de congelación y de cielo que concentran moléculas, laguns volcánicos con ciclos de secado y rehidratación. Todos esos escenarios son plausibles en principio. Ninguno ha sido demostrado de manera convincente que pueda generar vida a partir de química prebiótica. Y pese a décadas de experimentos brillantes y cuidadosamente diseñados, nadie ha logrado reproducir en laboratorio la aparición de un sistema autorreplicante a partir de química inorgánica. Lo que eso nos dice sobre la probabilidad del origen de la vida en el universo es genuinamente ambiguo. Podría significar que estamos cerca de entenderlo, y que cuando lo entendamos, veremos que es un proceso relativamente probable bajo las condiciones adecuadas. O podría significar que la transición de la química a la vida es tan improbable que en la práctica solo ocurre una vez entre cantidades inimaginablemente grandes de planetas y de intentos. La vida apareció en la Tierra muy temprano en su historia. Hay evidencia de vida microbiana hace más de 3.500 millones de años, apenas unos cientos de millones de años después de que la Tierra se enfriara lo suficiente para tener océanos líquidos estables. Ese surgimiento temprano podría interpretarse como evidencia de que el origen de la vida es un proceso relativamente rápido y probable cuando las condiciones son correctas, o podría interpretarse de manera completamente diferente. Podría significar que la Tierra tuvo una suerte extraordinaria, que el golpe de dados cósmicos salió favorable aquí y temprano, pero que en la inmensa mayoría de planetas habitables donde ese dado se lanza, el resultado nunca produce vida. El hecho de que nosotros estemos aquí para observar que la vida surgió temprano en la Tierra no nos dice nada sobre lo probable que es que ocurra en general. Nosotros, por definición, solo podemos existir en un planeta donde surgió la vida. Por tanto, el hecho de que en nuestro planeta la vida surgiera no puede usarse como evidencia estadística de que la vida surge fácilmente, porque en cualquier planeta donde no surgiera, no habría nadie que se hiciera esa pregunta. Este argumento tiene nombre en filosofía, se llama el principio antrópico, y es uno de los razonamientos más frustrantes de toda la ciencia, porque es completamente correcto y al mismo tiempo completamente estéril para avanzar en la comprensión del problema. Sigamos construyendo el argumento y hagamos otra concesión generosa. Digamos que la vida surge en millones de planetas de la galaxia, que la transición de la química a la biología no es el gran filtro insalvable que algunos temen que sea. Incluso en ese escenario optimista, la distancia entre vida y vida inteligente es enorme. La Tierra lleva teniendo vida durante aproximadamente 3.800 millones de años. Durante más de 3.000 millones de esos años, la vida fue exclusivamente microbiana. Bacterias y arqueas dominaron el planeta de manera absoluta durante un periodo de tiempo que es difícil de visualizar. 3.000 millones de años es más tiempo del que llevará existiendo el Sol cuando finalmente se convierta en gigante roja y haga la Tierra inhabitable. Durante 3.000 millones de años, la forma de vida más compleja que existía en la Tierra era un organismo unicelular. Y luego ocurrió algo que cambió todo.